Jamás pensé que despertaría un martes cualquiera para descubrir que mi propio hijo había robado mi BMW de madrugada para regalárselo a su suegro, como si yo fuera un completo extraño en su vida. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Rafael Molina Vázquez, tengo 64 años y durante toda mi vida creí que conocía a mi hijo Diego. Qué equivocado estaba. El 15 de abril de 2024, mi mundo se tambaleó cuando abrí la puerta del garaje de mi casa en Valencia y encontré el espacio vacío donde debería estar mi BMW Serie 3 plateado del 2021. Al principio, el pánico se apoderó de mí. Mi primer pensamiento fue que habían entrado a robar durante la noche. Corrí por toda la casa buscando señales de allanamiento. Revisé ventanas, puertas, pero todo estaba intacto. Las llaves del coche, que siempre dejaba en el pequeño bowl de cerámica junto a la entrada, también habían desaparecido. Con manos temblorosas, marqué el número de la policía local, pero antes de que pudiera completar la llamada, mi teléfono sonó. Era Esteban Ruiz, mi amigo de toda la vida y vecino del barrio de Ruzafa. «Rafael, hijo, ¿tú estás bien?», me preguntó con voz preocupada. «Esteban, me han robado el coche, no sé cómo, pero...» «Espera, me interrumpió. «¿Tu BMW plateado? Porque yo acabo de ver a Joaquín Santos, el padre de Patricia, tu nuera, manejándolo por la avenida del Cid hace media hora. Pensé que se lo habías prestado, pero me pareció extraño porque era muy temprano, eran apenas las 7 de la mañana. El mundo se detuvo. Joaquín Santos Morales, el suegro de mi hijo Diego, conduciendo mi coche. No podía ser casualidad. Mis piernas se debilitaron y tuve que sentarme en el sofá del salón. «¿Estás seguro de que era él, Esteban?» «Completamente seguro, Rafael. Lo conozco de vista desde que Diego se casó con Patricia hace 3 años. Incluso bajé la ventanilla para saludarlo, pero creo que no me vio. Iba concentrado en el tráfico». Colgué el teléfono con una mezcla de confusión y una creciente sospecha que no quería aceptar. Diego tenía llaves de repuesto de mi coche desde hacía 2 años, cuando tuvo que llevarlo al taller mecánico mientras yo estaba con gripe. Nunca pensé que las usaría sin mi permiso. Inmediatamente marqué el número de mi hijo. El teléfono sonó 5 veces antes de que contestara con voz somnolienta. «Papá, son las 8 de la mañana, ¿qué pasa?» «Diego, ¿dónde está mi coche?» Un silencio largo, demasiado largo. Podía escuchar ruido de fondo, como si estuviera levantándose de la cama. «¿Tu coche? ¿Por qué preguntas eso?» «Porque no está en mi garaje y Esteban acaba de ver a Joaquín manejándolo por Valencia. Así que te pregunto de nuevo, ¿dónde está mi BMW?» Otro silencio. Esta vez pude escuchar a Patricia hablando en segundo plano, aunque no logré distinguir las palabras. «Papá, ¿puedo explicártelo?» «Entonces explícame, Diego». Era una sorpresa para Joaquín. Hoy es su cumpleaños número 58 y... ¿Una sorpresa?, lo interrumpí, sintiendo como la sangre se me subía a la cabeza. ¿Tomaste mi coche sin permiso para dárselo a tu suegro como regalo de cumpleaños? No es así de simple, papá. Joaquín ha sido como un padre para mí estos últimos años. Me ha apoyado, me ha aconsejado, me ha tratado como un verdadero hijo. Pensé que entenderías. La traición me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mi propio hijo, a quien crié solo después de que su madre Amparo y yo nos divorciáramos cuando él tenía 12 años, me estaba diciendo que otro hombre había ocupado mi lugar en su corazón. «Diego, ese coche vale 25.000 euros. No es un regalo que puedas dar sin consultarme primero. Papá, no seas dramático. Es solo un coche. Joaquín lo necesita más que tú. Él trabaja todos los días, tiene que llevar a Patricia al trabajo, hacer mandados para la familia. Tú apenas sales de casa desde que te jubilaste». Sus palabras fueron como dagas. ¿Solo un coche? Solo un coche que me había costado años de ahorro, que había comprado después de jubilarme de mi trabajo en la empresa textil, donde trabajé durante 40 años. «Diego, quiero que vayas ahora mismo a casa de Joaquín y traigas mi coche de vuelta». «No voy a hacer eso, papá. Joaquín ya está feliz con su regalo
y no voy a quitárselo para dárselo de vuelta a alguien que ni siquiera lo aprecia. La línea se cortó. Mi hijo me había colgado el teléfono. Me quedé allí sentado, con el teléfono en la mano, procesando lo que acababa de suceder. En 32 años de vida, Diego nunca me había faltado el respeto de esa manera. Nunca había puesto a otra persona por encima de mí. Y ciertamente, nunca había tomado algo mío sin permiso para regalárselo a un extraño. Pero Joaquín no era un extraño para Diego. Era, según las palabras de mi propio hijo, como un padre para él. Y yo, su verdadero padre, el que lo había criado, educado y apoyado durante toda su vida, me había convertido en alguien que ni siquiera lo aprecia. La realidad comenzó a asentarse. Mi hijo no solo había tomado mi coche sin permiso, sino que había tomado una decisión consciente de dárselo a otro hombre, despreciando completamente mis sentimientos y mi derecho como propietario. Esa mañana del 15 de abril no solo perdí mi BMW, descubrí que había perdido a mi hijo mucho antes, sin siquiera darme cuenta. Después de colgar el teléfono, me quedé inmóvil durante varios minutos, tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. Las palabras de Diego resonaban en mi mente como ecos dolorosos. Joaquín ha sido como un padre para mí. Cada sílaba era una puñalada directa al corazón. Me dirigí a la cocina y me preparé un café cargado. Mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía la taza. Necesitaba pensar con claridad, pero las emociones amenazaban con nublar mi juicio. Durante 32 años había sido el único padre de Diego, especialmente después del divorcio con Amparo en 2006. Recordé todos los sacrificios que había hecho por él. Cuando Amparo y yo nos separamos, Diego eligió quedarse conmigo. Yo trabajaba turnos dobles en la fábrica textil Hernández e Hijos para poder pagar el colegio privado San José, donde estudió desde los 13 hasta los 18 años. Las mensualidades eran de 350 euros al mes, una fortuna para un padre soltero en aquellos años. Luego vino la universidad. Diego quería estudiar Administración de Empresas en la Universidad Politécnica de Valencia. La matrícula anual costaba 1.800 euros, sin contar libros, transporte y gastos personales. Durante 5 años, desde 2011 hasta 2016, invertí cada euro que pude ahorrar en su educación. Calculando conservadoramente, gasté más de 45. Sé esos 0 euros en total para darle la mejor formación posible. Y ahora, este mismo hijo al que dediqué mi vida me decía que otro hombre había ocupado mi lugar como figura paterna. A las 10 de la mañana decidí conducir hasta el apartamento de Diego y Patricia en el barrio de Benimaclet. Tomé el autobús número 70, algo que no hacía desde hacía años, y durante el trayecto de 25 minutos reflexioné sobre cómo había llegado a esta situación. Diego conoció a Patricia Santos Ruiz en 2019, cuando ambos trabajaban en una empresa de marketing digital. Desde el principio, noté que mi hijo comenzó a cambiar. Patricia provenía de una familia acomodada. Su padre Joaquín tenía una pequeña empresa de construcción y su madre, Carmen Ruiz, trabajaba como enfermera en el Hospital La Fe. Cuando Diego comenzó a frecuentar la casa de los Santos, empezó a hacer comparaciones sutiles. El padre de Patricia siempre está disponible para ayudar, me decía. Joaquín conoce gente importante en Valencia. Tiene contactos que podrían ayudarme en mi carrera. Al principio interpreté estos comentarios como admiración natural hacia la familia de su novia. Pero con el tiempo, las comparaciones se volvieron más directas y dolorosas. ¿Por qué nunca me llevaste a pescar como hace Joaquín con Patricia?, me preguntó una vez. ¿Por qué no tienes una empresa propia como él? Llegué al edificio donde vivían Diego y Patricia, un complejo moderno de apartamentos que yo les había ayudado a amueblar cuando se casaron en septiembre de 2021. Les regalé 8.000 euros para los muebles del salón y la habitación principal, dinero que saqué de mi fondo de jubilación. Subí al tercer piso y toqué el timbre. Patricia abrió la puerta, vestida con un camisón rosa y pantuflas. Su expresión cambió inmediatamente cuando me vio. «Hola, Rafael. Diego no está en casa en este momento». «¿Dónde está mi coche, Patricia?» Ella bajó la mirada, claramente incómoda. «Creo que deberías hablar con Diego sobre eso.
Ya hablé con él esta mañana. Me colgó el teléfono cuando le pedí que trajera mi BMW de vuelta. Ahora te pregunto a ti, ¿dónde está mi vehículo? Patricia suspiró y me invitó a entrar al apartamento. El salón estaba impecable, decorado con los muebles que yo había pagado. En la mesa del centro había fotos de Diego y Patricia con los padres de ella, imágenes de cenas familiares, vacaciones y celebraciones. Busqué alguna foto mía con Diego, pero no encontré ninguna. «Rafael, siéntate, por favor», me dijo Patricia, señalando el sofá de cuero marrón que había costado 2.400 euros. «Prefiero quedarme de pie. Solo quiero saber dónde está mi coche. Está en casa de mis padres. Diego se lo regaló a papá esta mañana temprano, alrededor de las 6. Era una sorpresa para su cumpleaños. Una sorpresa. Patricia, ese coche es mío. Diego no tenía derecho a regalarlo sin mi consentimiento. Entiendo tu molestia, Rafael, pero tienes que comprender la situación. Papá ha sido muy bueno con Diego. Le dio trabajo en su empresa cuando Diego perdió su empleo en marzo pasado. Le paga 2.200 euros al mes, más de lo que ganaba en su trabajo anterior. Esta era la primera vez que escuchaba sobre el desempleo de Diego. Mi hijo no me había contado nada sobre perder su trabajo, ni sobre trabajar para Joaquín. ¿Diego perdió su trabajo? ¿Cuándo? ¿Por qué no me lo dijo? Patricia se movió nerviosamente en su asiento. Él no quería preocuparte. ¿Sabes cómo es Diego? No le gusta admitir cuando las cosas van mal. Pero me lo ocultó durante un mes entero. Y ahora trabaja para tu padre. Sí, papá le dio una oportunidad cuando nadie más lo haría. Diego está muy agradecido. Por eso quiso darle el coche como regalo de cumpleaños. ¿Con qué dinero lo compró, Patricia? Porque ese coche es mío. Está a mi nombre, y Diego no tenía autorización para venderlo o regalarlo. Bueno, Patricia titubeó. Técnicamente no lo compró. Pero papá necesitaba un coche nuevo y Diego pensó que sería un gesto bonito. Un gesto bonito hecho con mi propiedad, la interrumpí. ¿Dónde está Diego ahora? Está en la oficina de papá, ayudándole con algunos proyectos de construcción. En ese momento Diego entró por la puerta principal. Al verme, su expresión se endureció. «¿Qué haces aquí, papá?» «Vine a buscar las llaves de mi coche. Ya te dije esta mañana que no voy a quitarle el regalo a Joaquín. Diego, ese coche vale 25.000 euros. No es un regalo que puedas dar sin mi permiso». «Ah, siempre se trata del dinero contigo», gritó Diego. «Todo es sobre cuánto cuestan las cosas, cuánto gastas, cuánto ahorras. Se trata del respeto, Diego. Del respeto por la propiedad ajena y por tu padre». «¿Mi padre?» Diego se rió amargamente. «¿Cuándo fue la última vez que actuaste como mi padre? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba, qué necesitaba, cuáles eran mis sueños?» Sus palabras me dolieron profundamente, pero mantuve la compostura. «Te he apoyado toda tu vida, Diego. Pagué tu educación, te ayudé con este apartamento, te doy 800 euros mensuales desde que te casaste». «Dinero, siempre dinero», volvió a gritar. «Joaquín me escucha, me aconseja, me trata como un adulto, no como un niño que necesita ser mantenido económicamente. Ese dinero que tanto desprecias me ha costado 40 años de trabajo duro. Y Joaquín construyó su empresa desde cero. Es un verdadero emprendedor, un hombre que merece respeto. ¿Y yo no?». Diego me miró fijamente durante varios segundos antes de responder. «Tú eres solo un obrero jubilado que se aferra al pasado. Joaquín es mi futuro». Esas palabras fueron el golpe final. Mi propio hijo acababa de reducir toda mi vida, todos mis sacrificios, a solo un obrero jubilado. «Muy bien, Diego», le dije con voz calmada pero firme. «Si esa es tu decisión, entonces tendrás que vivir con las consecuencias». Salí del apartamento sin decir una palabra más. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. El viaje de regreso en autobús fue uno de los más largos de mi vida. Cada parada, cada semáforo, me daba más tiempo para procesar las palabras venenosas que Diego había pronunciado. «Solo un obrero jubilado que se aferra al pasado». Esa frase se repetía en mi mente como una canción maldita que no podía silenciar. Al llegar a casa, me dirigí directamente a mi estudio,
un pequeño cuarto que había convertido en oficina personal después de jubilarme. Allí guardaba todos los documentos importantes de mi vida: contratos de trabajo, recibos de pagos, facturas, fotografías familiares y, más importante aún, todos los comprobantes de los gastos que había hecho en la educación y bienestar de Diego durante los últimos 20 años. Abrí el archivador metálico gris que había comprado en 1998 y comencé a sacar carpetas organizadas por años. Quería recordar exactamente cuánto había invertido en mi hijo, no por resentimiento, sino para entender la magnitud de su ingratitud. La primera carpeta contenía los recibos del Colegio Privado San José, desde septiembre de 2006 hasta junio de 2011. Mensualidades de 350 euros durante 5 años académicos. Calculé rápidamente: 350 euros multiplicados por 10 meses al año, durante 5 años, totalizaban 17.500 euros solo en colegiaturas. Pero eso no era todo. También estaban los uniformes escolares, los libros de texto, las excursiones educativas, las clases particulares de matemáticas cuando Diego tenía dificultades en segundo de bachillerato. Recordé claramente cuando contraté a Marta Jiménez López, una profesora particular que cobraba 25 euros por hora, 2 veces por semana durante 6 meses, otros 1.200 euros adicionales. La segunda carpeta contenía los documentos universitarios. La matrícula anual en la Universidad Politécnica de Valencia costaba 1.800 euros en 2011, pero el precio fue aumentando cada año. Para cuando Diego se graduó en 2016, la matrícula había subido a 2.100 euros anuales. En total, las matrículas universitarias me costaron 9.750 euros, pero los gastos universitarios incluían mucho más que las matrículas. Diego vivía en una residencia estudiantil durante los primeros 2 años, a 420 euros mensuales. Después se mudó a un apartamento compartido que costaba 300 euros al mes, más servicios. Le daba 400 euros mensuales adicionales para alimentación, transporte y gastos personales. Saqué mi calculadora y comencé a sumar meticulosamente. 5 años universitarios, incluyendo alojamiento, alimentación y gastos personales, habían representado una inversión adicional de 43.200 euros. Sumado a los gastos del colegio privado, el total ascendía a más de 70.000 euros. Pero mis sacrificios por Diego no terminaron con su graduación universitaria. En 2017, cuando consiguió su primer empleo en una empresa de seguros con un salario inicial de 1.400 euros mensuales, yo seguí ayudándolo económicamente. Le compré su primer traje formal para las entrevistas de trabajo, 380 euros en el Corte Inglés. Le pagué el curso de inglés avanzado en la Academia Cambridge Institute porque necesitaba mejorar su perfil profesional. 1.200 euros por 6 meses de clases intensivas. Cuando Diego conoció a Patricia en 2019, yo fui quien financió muchas de sus primeras citas. Le prestaba mi coche los fines de semana. Le daba dinero extra para llevarla a restaurantes elegantes, para comprarle flores y regalos. Quería que mi hijo pudiera cortejar a la mujer que amaba sin preocuparse por limitaciones económicas. En 2020, cuando Patricia y Diego decidieron mudarse juntos, yo les ayudé con el depósito del apartamento. 2.400 euros equivalentes a 2 meses de alquiler. También les compré electrodomésticos básicos. Una lavadora Bosch por 650 euros, un frigorífico Samsung por 890 euros, una televisión LG de 55 pulgadas por 720 euros. Cuando se casaron en septiembre de 2021, mi regalo de bodas fue extraordinario. Además de los 8.000 euros que mencioné para los muebles del salón y dormitorio, también pagué la luna de miel. Una semana en Santorini, Grecia, que costó 3.200 euros incluyendo vuelos, hotel y comidas. Desde su matrimonio, había estado enviándole 800 euros mensuales como apoyo familiar. En 2 años y medio, eso sumaba 24.000 euros adicionales. Diego nunca me había preguntado si podía permitirme esa cantidad. Simplemente la recibía cada mes como si fuera su derecho natural.
Mientras revisaba todos estos documentos, una profunda tristeza se apoderó de mí. No era tristeza por el dinero gastado, era tristeza por la falta de reconocimiento, por la ingratitud absoluta de un hijo al que había amado incondicionalmente. Recordé momentos específicos que ahora cobraban un significado diferente, como cuando Diego cumplió 25 años en 2017 y organicé una cena familiar en el restaurante La Sucursal, uno de los más elegantes de Valencia. Invité a 8 personas, incluyendo a algunos amigos de Diego. La cuenta fue de 680 euros, pero ver a mi hijo feliz me pareció que valía cada centavo. O cuando Diego tuvo aquel accidente de motocicleta en 2018 y necesitó fisioterapia privada porque el seguro público tenía lista de espera de 3 meses. Pagué 1.800 euros por 2 meses de tratamiento intensivo para que pudiera recuperarse completamente y sin secuelas. Todas estas memorias me demostraron una realidad dolorosa. Yo había sido mucho más que un padre para Diego. Había sido su mentor, su apoyo económico, su red de seguridad emocional y financiera, y él había reducido todo eso a solo un obrero jubilado. Pero lo que más me dolía era la comparación constante con Joaquín Santos. Diego admiraba a Joaquín porque tenía una empresa propia, porque conocía gente importante, porque era un verdadero emprendedor. Sin embargo, Diego parecía haber olvidado que Joaquín había heredado la empresa de construcción de su padre, mientras que yo había construido todo desde cero, siendo hijo de un campesino de un pequeño pueblo de Castellón. Mi padre, Antonio Molina, trabajó toda su vida en los campos de naranjos, sin poder darme más que valores de honestidad y trabajo duro. Yo llegué a Valencia con 18 años, sin contactos, sin dinero, sin nada más que la determinación de construir una vida mejor para mi familia futura. Durante 40 años trabajé en la fábrica textil, empezando como operario de máquinas y ascendiendo hasta supervisor de producción. Nunca tuve la oportunidad de ser emprendedor porque cada euro que ganaba lo invertía en nuestra supervivencia y en el futuro de Diego. No tenía el lujo de arriesgar dinero en aventuras empresariales. Tenía la responsabilidad de garantizar que mi hijo tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Y ahora, este mismo hijo me despreciaba por no haber sido tan exitoso como Joaquín, un hombre que había heredado todo lo que tenía. La ironía era amarga. Diego trabajaba ahora para Joaquín ganando 2.200 euros mensuales y veía esto como una gran oportunidad. Pero yo le había estado dando 800 euros mensuales gratis, sin pedirle nada a cambio, durante años. En términos relativos, mi salario equivalente por ser su padre había sido mucho más generoso que el que le pagaba Joaquín por ser su empleado. Cerré las carpetas y guardé todos los documentos. No los había revisado para torturarme con números y recuerdos, sino para confirmar algo que ya sabía en mi corazón. Había sido un padre ejemplar que merecía respeto, no desprecio. Diego había tomado mi BMW no solo como un acto de robo, sino como una declaración simbólica. Me estaba diciendo que Joaquín merecía mis posesiones más que yo mismo. Me estaba diciendo que los años de sacrificio paterno no tenían valor comparado con unos meses de empleo y falsa amistad. Pero se había equivocado gravemente al subestimarme. Yo no era solo un obrero jubilado que se aferra al pasado. Era un hombre que había construido una vida digna con trabajo honesto, que había criado a un hijo con amor y dedicación, y que no iba a permitir que nadie, ni siquiera mi propio hijo, pisoteara mi dignidad. Era momento de enseñarle a Diego que las acciones tienen consecuencias y que el respeto no es opcional, sino fundamental en cualquier relación humana, incluso entre padres e hijos. Esa noche del 15 de abril no pude dormir. Me quedé despierto hasta las 3 de la madrugada, sentado en el balcón de mi apartamento, observando las luces de Valencia parpadear en la distancia. El aire fresco de primavera no logró calmar la tormenta que rugía en mi interior. No era solo rabia lo que sentía, era una mezcla compleja de decepción, traición y, por primera vez en muchos años, una determinación férrea de actuar. Durante décadas había sido el padre paciente, comprensivo,
que siempre ponía las necesidades de Diego por encima de las propias. Pero esa época había llegado a su fin. A las 6 de la mañana del 16 de abril, tomé la primera decisión concreta. Me dirigí al banco BBVA en la calle Colón, donde tenía mi cuenta principal desde hacía 15 años. Esperé hasta que abrieran las oficinas a las 8:30 y solicité hablar con mi gestora personal, Elena Martín Sánchez. Buenos días, señor Molina. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Elena, necesito cancelar la transferencia automática mensual que tengo programada hacia la cuenta de mi hijo Diego. Elena consultó su ordenador durante unos minutos. Veo aquí una transferencia recurrente de 800 euros mensuales hacia la cuenta ES76 200 0418 4502 0045 8934. ¿Está seguro de que quiere cancelarla? Completamente seguro, y quiero que la cancelación sea efectiva inmediatamente. Entendido, señor Molina. ¿Hay algún problema específico que podamos ayudarle a resolver? No es un problema bancario, Elena. Es un problema familiar que requiere medidas drásticas. Firmé los documentos necesarios y salí del banco sintiendo que había dado el primer paso importante. Diego recibiría su transferencia habitual el día 30 de abril, como siempre, pero sería la última. A partir de mayo, tendría que arreglárselas completamente solo con su salario de 2.200 euros mensuales en la empresa de Joaquín. Mi siguiente parada fue la Comisaría de Policía Nacional en la Avenida de la Plata. El edificio imponente de hormigón gris me intimidó ligeramente, pero mantuve mi resolución. En el mostrador de información, una agente uniformada me atendió con cortesía profesional. Buenos días, vengo a denunciar el robo de mi vehículo. ¿Su vehículo fue sustraído sin su consentimiento? Exactamente. Mi hijo tomó las llaves durante la madrugada y se llevó mi BMW sin mi autorización para regalárselo a otra persona. La agente frunció el ceño ligeramente. Su hijo, ¿cuántos años tiene? 32 años. Es un adulto completamente capaz de entender las implicaciones legales de sus acciones. Comprendo. Necesitará hablar con un inspector especializado en delitos contra la propiedad. Por favor, tome asiento en la sala de espera. Esperé durante 40 minutos hasta que me llamaron a una oficina pequeña pero ordenada. Detrás del escritorio se sentaba un hombre de unos 45 años, calvo, con bigote gris y expresión seria. Soy el inspector Miguel Ortega Prieto. Me han informado que quiere denunciar el robo de su vehículo por parte de su hijo. Es una situación un poco inusual. Inspector, entiendo que puede parecer extraño denunciar a un familiar, pero mi hijo ha cometido un delito. Tomó mi BMW sin permiso y lo regaló a otra persona. El vehículo está valorado en 25.000 euros. El inspector Ortega tomó notas mientras yo relataba los eventos del día anterior. Cuando mencioné que Diego trabajaba para el padre de su esposa y que había regalado el coche como agradecimiento, la expresión del inspector se volvió más grave. Señor Molina, esto no es simplemente un robo, es apropiación indebida y disposición ilegal de bien ajeno. Son delitos graves que pueden llevar pena de prisión. ¿Qué opciones tengo, inspector? Podemos proceder de dos maneras. Primera opción, presentar una denuncia formal y seguir el proceso judicial completo. Segunda opción, intentar una mediación familiar para recuperar el vehículo sin consecuencias penales para su hijo. Inspector, durante 32 años he intentado la mediación familiar. He sido paciente, comprensivo y generoso. Mi hijo me ha respondido con desprecio y robo. Quiero proceder con la denuncia formal. Muy bien, necesitaré la documentación completa del vehículo, prueba de que usted es el propietario legal y una declaración detallada de los hechos. Pasé las siguientes 2 horas proporcionando toda la información necesaria. Traje conmigo la tarjeta de circulación del BMW, el seguro del vehículo y los recibos de compra del concesionario Mercedes-Benz Valencia, donde había adquirido el coche en marzo de 2021 por 25.400 euros. El inspector Ortega me explicó el procedimiento legal. Primero localizaremos el vehículo y verificaremos su estado. Luego procederemos a la detención de su hijo para interrogatorio. Dependiendo de su cooperación,
podría quedar en libertad con cargos o podríamos solicitar prisión preventiva. ¿Cuánto tiempo tomará todo el proceso? La localización y recuperación del vehículo, probablemente entre 3 y 5 días. El proceso judicial completo puede durar entre 3 y 6 meses, dependiendo de si su hijo se declara culpable o solicita juicio. Salí de la comisaría sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Había cruzado una línea que nunca pensé que cruzaría: denunciar penalmente a mi propio hijo. Pero las circunstancias me habían obligado a tomar esa decisión extrema. De camino a casa, me detuve en una cafetería cerca de la plaza del ayuntamiento para reflexionar sobre lo que acababa de hacer. Pedí un cortado y un croissant y me senté en una mesa junto a la ventana, observando a las personas caminar por la calle. Una parte de mí esperaba sentir culpa o remordimiento, pero lo único que sentía era una extraña sensación de liberación. Durante años había estado cargando el peso emocional y financiero de mantener una relación unilateral con Diego. Yo daba amor, apoyo, dinero y comprensión, mientras él tomaba todo como algo debido y me ofrecía desprecio a cambio. Mi teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era Amparo Vázquez Torres, mi exesposa y madre de Diego. Hacía meses que no hablábamos, salvo por mensajes ocasionales en cumpleaños o navidades. «Rafael, necesito hablar contigo urgentemente. ¿Puedes venir a mi casa esta tarde?» «¿Qué ha pasado, Amparo?» «Diego me llamó esta mañana completamente histérico. Dice que lo has amenazado con demandarlo por el tema de un coche. No entiendo nada de lo que está pasando, pero necesito escuchar tu versión. ¿Te dijo que me robó mi BMW para regalárselo a su suegro?» Un silencio largo al otro lado de la línea. «¿Hizo qué?» «Exactamente lo que escuchaste, y no lo amenacé con demandarlo. Ya presenté la denuncia esta mañana en la comisaría de la Avenida de la Plata». «Dios mío, Rafael, ¿denunciaste a tu propio hijo?» «Amparo, nuestro hijo me robó un vehículo de 25. Seoton 0 euros para dárselo como regalo a un hombre que conoce desde hace 3 años, mientras me dice que soy solo un obrero jubilado que no merece respeto. ¿Tú qué habrías hecho?» Otro silencio. Podía escuchar a Amparo procesar la información. «Ven a mi casa a las 5 de la tarde. Necesitamos hablar de esto cara a cara». «Está bien. Nos vemos a las 5. Terminé mi café y regresé a casa. Tenía varias horas antes de encontrarme con Amparo y decidí usar ese tiempo productivamente. Llamé a mi abogado personal, Bernardo Pérez Castillo, quien había manejado mi divorcio y otros asuntos legales menores durante los últimos años. «Bernardo, necesito asesoría legal urgente sobre un caso de robo. ¿Te han robado, Rafael? ¿Quieres que presentemos una reclamación al seguro?» «Es más complicado que eso. Mi hijo robó mi coche para regalárselo a otra persona y acabo de presentar denuncia penal contra él. Ven a mi oficina mañana a las 10 de la mañana. Este caso va a ser más complejo de lo que imaginas, especialmente considerando las implicaciones familiares». Esa tarde, mientras me dirigía a casa de Amparo en el barrio de Algirós, reflexioné sobre cómo había llegado a esta situación. Diego no se había convertido en una persona desagradecida de la noche a la mañana. Los signos habían estado ahí durante años, pero yo había elegido ignorarlos por amor paterno. Recordé cuando Diego cumplió 30 años y organizó una fiesta en un restaurante elegante, invitando a 20 personas. Al final de la noche, cuando llegó la cuenta de 1.200 euros, él simplemente me miró esperando que yo pagara, sin siquiera preguntarme si podía permitírmelo. Y yo pagué, como siempre. O cuando se casó con Patricia y me pidió prestados 3.000 euros adicionales para la ceremonia religiosa, prometiendo devolverlos cuando tuviera mejor situación económica. Eso fue hace 2 años y medio, y nunca había mencionado la devolución. Todos estos recuerdos me confirmaron que había tomado la decisión correcta. Diego necesitaba aprender que las acciones tienen consecuencias y que el respeto hacia los padres no es negociable, independientemente de la edad o las circunstancias. Al llegar a casa de Amparo, me preparé mentalmente para una conversación difícil, pero necesaria. Era hora de que alguien más escuchara la verdad completa sobre el comportamiento de nuestro hijo.
La casa de Amparo en el barrio de Algirós no había cambiado mucho desde nuestro divorcio en 2006. El pequeño chalet adosado con jardín frontal seguía pintado de color crema, con las contraventanas azules que ella había elegido cuando compramos la propiedad en 1998. Al tocar el timbre a las 5 en punto, sentí una extraña nostalgia mezclada con la tensión del momento presente. Amparo abrió la puerta luciendo preocupada. A sus 62 años mantenía su elegancia natural, aunque las líneas de expresión alrededor de sus ojos marrones revelaban el peso de los años. Su cabello castaño, ahora con mechones grises, estaba recogido en un moño sencillo. «Pasa, Rafael, he preparado café». El salón conservaba algunos muebles de nuestra época matrimonial. El aparador de madera maciza que habíamos comprado en una tienda de antigüedades y la mesa de centro donde Diego solía hacer sus deberes escolares. Sobre la repisa de la chimenea había fotografías familiares de diferentes épocas, incluyendo algunas de Diego graduándose de la universidad. «Cuéntame exactamente qué pasó», me dijo Amparo, sirviendo 2 tazas de café humeante. Le relaté todos los eventos desde el momento en que descubrí la ausencia del BMW hasta mi visita a la comisaría esa mañana. Amparo escuchó en silencio, pero su expresión se volvía más grave con cada detalle. «¿Diego realmente te dijo que eres solo un obrero jubilado?» Textualmente. También dijo que Joaquín había sido como un padre para él y que yo no entendía lo que significaba ser un verdadero emprendedor. Amparo dejó su taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. «Ese muchacho se ha vuelto loco. Rafael, tú fuiste un padre ejemplar, especialmente después del divorcio. Yo sé mejor que nadie cuánto sacrificaste por él». Sus palabras me sorprendieron. Durante nuestro matrimonio, Amparo a menudo me criticaba por trabajar demasiadas horas extra, por priorizar el trabajo sobre la familia. Escucharla reconocer mis esfuerzos paternos después de tantos años fue inesperadamente emotivo. ¿Sabías que Diego perdió su trabajo en marzo? No tenía idea. ¿Por qué no nos lo dijo a ninguno de los dos? Según Patricia, no quería preocuparnos, pero me parece más probable que no quería que yo dejara de enviarle los 800 euros mensuales. ¿Todavía le das esa cantidad cada mes? Ya no. Esta mañana cancelé la transferencia automática en el banco. Amparo asintió con aprobación. Bien hecho. Diego es un hombre adulto con esposa y trabajo. No debería depender financieramente de ti. Mi teléfono sonó interrumpiendo nuestra conversación. Era el inspector Ortega. «Señor Molina, hemos localizado su vehículo en el domicilio de Joaquín Santos Morales, en la calle Sagunto número 47. Mañana por la mañana ejecutaremos la orden de recuperación. ¿Puede acompañarnos como testigo a las 9? «Por supuesto, inspector, allí estaré». «Una cosa más, señor Molina. Hemos verificado los antecedentes de su hijo Diego. No tiene historial delictivo previo, lo cual jugará a su favor durante el proceso judicial. Sin embargo, la valoración pericial del vehículo confirma que estamos hablando de un delito grave». «¿Qué significa eso exactamente?» «Apropiación indebida de un bien valorado en más de 18.000 euros constituye delito mayor, con penas de prisión de 1 a 4 años. No es una falta menor». Colgué el teléfono y le expliqué la conversación a Amparo. Su rostro palideció ligeramente. «Rafael, ¿estás completamente seguro de querer seguir adelante con esto? Una condena penal arruinaría la vida profesional de Diego». «Amparo, durante 32 años he protegido a Diego de las consecuencias de sus acciones. Le he dado todo sin pedirle nada a cambio. Y su respuesta ha sido robarme, insultarme y despreciarme. ¿Cuándo es suficiente?» «Tienes razón», suspiró ella. «Pero como madre, no puedo evitar preocuparme. Yo también soy su padre, y me preocupo por él. Pero a veces, amar a un hijo significa enseñarle que las decisiones tienen consecuencias». Pasamos la siguiente hora recordando episodios de la infancia y adolescencia de Diego que, en retrospectiva, mostraban patrones problemáticos que habíamos ignorado. Como cuando tenía 15 años y tomó dinero de mi billetera para impresionar a una chica en el colegio, comprándole un regalo caro. Cuando lo confronté, su respuesta fue:
Pensé que no te importaría. Siempre tienes dinero. O cuando cumplió 18 años y chocó mi coche anterior, un Seat León, porque había estado bebiendo en una fiesta. En lugar de asumir responsabilidad, me culpó por no haberle pagado clases de conducción más tempranas. Siempre encontraba maneras de justificar sus errores, reflexionó Amparo. Y nosotros siempre encontrábamos maneras de excusarlo. Esa noche regresé a mi apartamento con una sensación de resolución renovada. Amparo me había dado algo que no esperaba: validación de que mis sentimientos estaban justificados y apoyo para las decisiones difíciles que había tomado. Al día siguiente, 17 de abril, llegué a la comisaría a las 8:45 de la mañana. El inspector Ortega me esperaba junto con 2 agentes uniformados y un técnico especializado en recuperación de vehículos. Buenos días, señor Molina. Hemos coordinado todo para la recuperación de su BMW. El señor Santos ha sido notificado de que debe entregar el vehículo voluntariamente, pero si se niega, tenemos autorización judicial para confiscarlo. Nos dirigimos en 2 coches patrulla hacia la calle Sagunto. La dirección correspondía a una zona residencial de clase media, con casas adosadas de 2 plantas y pequeños jardines. Al llegar al número 47, pude ver mi BMW plateado estacionado en el garaje abierto, como si fuera propiedad legítima de Joaquín. El inspector Ortega tocó el timbre y esperamos. Joaquín Santos Morales abrió la puerta después de varios minutos. Era un hombre de estatura media, complexión robusta, cabello oscuro con canas y expresión desafiante. Vestía un polo azul marino y pantalones de mezclilla, proyectando la imagen de alguien acostumbrado a estar en control. Inspector Ortega, ya me llamaron ayer. No entiendo por qué tanto alboroto por un regalo que mi yerno me dio legalmente. Señor Santos, el vehículo en cuestión no pertenecía a su yerno. Es propiedad registrada del señor Rafael Molina Vázquez, quien está presente aquí como testigo. Su yerno no tenía autoridad legal para transferir la propiedad del vehículo, pero Diego me dijo que su padre había autorizado el regalo. Incluso me enseñó las llaves. Tener acceso a las llaves no equivale a tener autorización de venta o transferencia. ¿Firmaron algún contrato de compraventa? ¿Realizó usted algún pago oficial por el vehículo? Joaquín vaciló antes de responder. No firmamos papeles. Era un regalo familiar, no una transacción comercial. Entonces usted recibió un bien valorado en 25.000 euros sin documentación legal que respalde la transferencia legítima de propiedad. Eso lo convierte en receptor de bien sustraído. La expresión de Joaquín cambió drásticamente. Espere un momento, inspector. Yo no sabía nada sobre problemas legales. Diego me aseguró que todo estaba en orden. Señor Santos, necesito que entregue las llaves del vehículo inmediatamente. También deberá presentarse en la comisaría mañana por la mañana para rendir declaración como testigo en el caso. Joaquín me miró con una mezcla de resentimiento y nerviosismo. ¿Usted realmente va a arruinar la vida de su propio hijo por un coche? Mi hijo arruinó nuestra relación cuando decidió robarme para impresionarlo a usted. Le respondí con calma, pero firmeza. Joaquín entró a la casa y regresó con las llaves del BMW. El técnico especializado verificó que el vehículo no tuviera daños y que todos los sistemas funcionaran correctamente. Después de 15 minutos, me entregaron las llaves de mi propio coche. Sentarme nuevamente al volante de mi BMW fue una experiencia extraña. Por un lado, sentía alivio de recuperar mi propiedad. Por otro lado, sabía que este momento marcaba un punto de no retorno en mi relación con Diego. Mientras seguía a los coches patrulla de regreso a la comisaría, reflexioné sobre la expresión de Joaquín cuando se dio cuenta de las implicaciones legales de sus acciones. Diego no solo me había robado a mí, había puesto a su suegro en una posición legal comprometida al hacerlo receptor de bienes sustraídos. En la comisaría, el inspector Ortega me informó sobre los siguientes pasos del proceso. Señor Molina, ahora que hemos recuperado el vehículo, procederemos a la detención de su hijo para interrogatorio formal. Esto ocurrirá probablemente mañana o pasado mañana. ¿Quiere que le notifiquemos cuando esto suceda? Sí, inspector. Quiero estar informado de todos los desarrollos del caso. Una última pregunta.
¿Ha intentado su hijo contactarlo desde ayer? No, mi teléfono ha estado silencioso completamente. Eso es inusual. Normalmente, cuando las personas cometen este tipo de delitos impulsivos, intentan reparar el daño contactando a la víctima para disculparse o negociar. El silencio de Diego me decía más sobre su carácter que cualquier conversación. No sentía remordimiento por sus acciones. Probablemente estaba enfadado porque sus planes se habían frustrado. Conduje mi BMW de regreso a casa, pero decidí no dejarlo en el garaje habitual. En su lugar, lo llevé a un aparcamiento vigilado cerca del centro de Valencia, pagando 15 euros diarios por custodia segura. No iba a darle a Diego otra oportunidad de robármelo. Esa noche, mientras cenaba solo en mi apartamento, supe que había tomado todas las decisiones correctas. Recuperar mi coche era solo el primer paso. El proceso judicial que vendría determinaría si Diego finalmente aprendería que las acciones tienen consecuencias, o si continuaría por el camino destructivo que había elegido. El viernes 19 de abril, amaneció gris y lluvioso en Valencia. Desde mi balcón podía ver las nubes bajas colgando sobre los edificios del centro, creando una atmósfera sombría que parecía presagiar los eventos que estaban por desarrollarse. A las 8 de la mañana, mientras desayunaba en silencio, mi teléfono sonó. «Señor Molina, habla el inspector Ortega. Hemos programado la detención de su hijo para las 10 de esta mañana en su domicilio de Benimaclet. Por protocolo, debo informarle que tiene derecho a estar presente durante el procedimiento si así lo desea». La idea de presenciar la detención de mi propio hijo me generó sentimientos contradictorios. Por un lado, parte de mí quería estar allí para asegurarme de que todo se desarrollara correctamente. Por otro lado, la imagen de Diego siendo esposado frente a mí era algo que no estaba seguro de poder soportar emocionalmente. «Inspector, prefiero no estar presente durante la detención, pero quiero que me mantenga informado sobre cómo se desarrolla el interrogatorio». «Entendido, señor Molina. Le llamaremos después del mediodía con un reporte completo». Después de colgar me quedé inmóvil durante varios minutos, contemplando la magnitud de lo que estaba sucediendo. En menos de una hora, mi hijo sería arrestado por las autoridades españolas bajo cargos criminales que yo mismo había presentado. Era un momento que jamás imaginé que llegaría en mi vida. Decidí salir de casa para evitar la tentación de cambiar de opinión o de presentarme en el apartamento de Diego. Caminé hasta el parque de cabecera, donde solía correr durante mis primeros años de jubilación. El ejercicio matutino había sido parte de mi rutina hasta que comencé a sentirme deprimido por la creciente distancia con Diego. Mientras caminaba por los senderos húmedos del parque, recordé las veces que había llevado a Diego allí cuando era niño. Le enseñé a andar en bicicleta en estos mismos caminos en el verano de 1999, cuando tenía 7 años. Recuerdo cómo corrí junto a él, sosteniéndolo para que no se cayera, hasta que finalmente logró pedalear solo. Su sonrisa de triunfo ese día fue una de las imágenes más preciadas de mi memoria paternal. Ahora, 25 años después, esa misma persona estaba siendo arrestada por robarme. A las 11:30, encontré un banco cerca del lago artificial del parque y me senté a observar a las familias que paseaban con sus hijos. Un padre joven empujaba a su hija pequeña en un columpio, mientras ella reía con alegría pura. La escena me llenó de melancolía, recordándome épocas más simples, cuando Diego y yo compartíamos ese tipo de momentos de felicidad inocente. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Patricia. «Rafael, por favor, reconsidere lo que está haciendo. Diego está desesperado y ha estado llorando toda la mañana. Esto va a destruir nuestro matrimonio». No respondí inmediatamente. Las lágrimas de Diego y los problemas matrimoniales de Patricia no eran mi responsabilidad. Durante años había asumido la responsabilidad emocional de resolver todos los problemas de mi hijo, pero esa época había terminado. A las 12:15, el inspector Ortega me llamó. «Señor Molina, la detención se realizó sin incidentes. Su hijo se encuentra actualmente en nuestras instalaciones para interrogatorio formal. Debo informarle que inicialmente negó los cargos, pero cuando le presentamos las pruebas y el testimonio del señor Santos,
admitió haber tomado el vehículo sin su autorización. ¿Cómo se comportó durante la detención? Su hijo mostró signos de shock y desconcierto. Según mis agentes, repetía constantemente que usted no se atrevería a seguir adelante con la denuncia. Parecía genuinamente sorprendido de que hayamos aparecido en su puerta. Esa información me reveló algo importante sobre la mentalidad de Diego. Incluso después de nuestras conversaciones confrontacionales de los últimos días, él seguía creyendo que yo cedería ante sus deseos, como había hecho durante toda su vida adulta. ¿Qué sucede ahora, inspector? Su hijo tiene derecho a permanecer detenido hasta 48 horas mientras completamos la investigación preliminar. Después de eso, debe comparecer ante un juez que determinará si queda en libertad con medidas cautelares o si permanece en prisión preventiva. ¿Cuáles son las posibilidades de cada escenario? Dado que es un delito no violento y su hijo no tiene antecedentes penales, lo más probable es que quede en libertad con la obligación de presentarse periódicamente ante el juzgado. Sin embargo, deberá depositar una fianza que puede oscilar entre 3.000 y 10.000 euros, dependiendo de la decisión del magistrado. Esa tarde decidí visitar a mi abogado Bernardo Pérez Castillo para recibir asesoría sobre los aspectos legales del proceso. Su oficina en la calle de La Paz estaba ubicada en un edificio histórico del centro de Valencia, con techos altos y ventanas que daban a una pequeña plaza. Rafael, he revisado la documentación que me enviaste ayer por correo electrónico. Tu caso es sólido desde el punto de vista legal, pero quiero asegurarme de que entiendes las implicaciones familiares y emocionales de seguir adelante. Bernardo, he reflexionado sobre esto durante días. Diego cruzó una línea que no puede ser ignorada. Comprendo tu posición, pero debo explicarte el proceso completo. Si Diego se declara culpable, probablemente recibirá una sentencia de prisión condicional entre 12 y 18 meses, más la obligación de restituir el daño económico causado. Si decide ir a juicio y es declarado culpable, las penas podrían ser más severas. ¿Qué tipo de restitución económica? Además de devolverte el vehículo que ya se ha realizado, el tribunal podría ordenarle pagar daños y perjuicios por el uso no autorizado, costas legales y potencialmente una multa adicional. Estamos hablando de entre 8.000 y 15.000 euros en total. Esa cifra me impactó, no porque fuera excesiva, sino porque representaba casi 7 meses del salario que Diego ganaba trabajando para Joaquín. Las consecuencias económicas del delito serían significativas para él y Patricia. Bernardo, ¿existe la posibilidad de que Diego vaya efectivamente a prisión? Es poco probable tratándose de un primer delito no violento, pero si el juez considera que el robo fue premeditado y que el valor del bien sustraído es considerable, podría ordenar prisión efectiva de 6 a 12 meses. Salí de la oficina de Bernardo con una comprensión más clara de lo que Diego enfrentaba. Las consecuencias de sus acciones serían duraderas: antecedentes penales, deudas económicas significativas y potencial tiempo en prisión. Todo por un gesto impulsivo de gratitud hacia su suegro. Esa noche, mientras cenaba solo en un restaurante pequeño cerca de mi apartamento, Patricia me llamó nuevamente. Rafael, por favor, necesito hablar contigo. Diego está destrozado. Ha estado llorando desde que lo arrestaron esta mañana. ¿Dónde está ahora? Lo liberaron hace 2 horas con la condición de depositar una fianza de 3.000 euros. Tuvimos que pedir prestado el dinero a mis padres. La ironía era evidente. Joaquín, quien había recibido mi BMW como regalo, ahora tenía que pagar la fianza para liberar a Diego de la prisión. Patricia, entiendo que esta situación es difícil para ustedes, pero Diego tomó una decisión consciente de robarme y despreciarme. Las consecuencias son resultado directo de sus acciones. Pero Rafael, somos familia. ¿No podemos resolver esto sin tribunales? Durante 32 años traté de resolver los problemas de Diego con paciencia y comprensión. Su respuesta fue escalante y respeto, y finalmente robo. El tiempo para resoluciones familiares ya pasó. ¿Qué tendría que hacer Diego para que retires la denuncia? Su pregunta me sorprendió, no porque fuera inesperada, sino porque reveló que tanto Patricia como Diego
Seguían creyendo que esto era una negociación, no una consecuencia legal inevitable. Patricia, esto ya no es una cuestión de lo que Diego pueda hacer para arreglar las cosas. Es una cuestión de justicia y de enseñarle que las acciones tienen consecuencias permanentes. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de tristeza y resolución. Diego había tenido múltiples oportunidades de rectificar su comportamiento antes de que llegáramos a este punto. Había elegido el camino de la confrontación y el desprecio, y ahora tendría que enfrentar las consecuencias de esas decisiones. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, recibí un último mensaje de texto. Era de Diego. Papá, por favor, podemos hablar mañana. Necesito explicarte todo. Por primera vez en días, Diego me contactaba directamente, pero sus palabras no contenían disculpas, no reconocían la gravedad de sus acciones y no mostraban arrepentimiento genuino. Solo expresaban el deseo de explicar, como si sus motivaciones pudieran justificar el robo. No respondí al mensaje. El tiempo para explicaciones había pasado. El proceso judicial seguiría su curso y Diego tendría que aprender por primera vez en su vida adulta que algunas acciones no pueden ser deshechas con palabras. Los días siguientes pasaron como una nebulosa de actividad legal que nunca había experimentado antes. El sábado 20 de abril decidí no responder al mensaje de Diego pidiendo una reunión. Si quería explicarme todo, como decía en su texto, podría hacerlo ante el juez durante el proceso judicial. El lunes 22 de abril recibí una llamada inesperada de Carmen Ruiz, la madre de Patricia y esposa de Joaquín. Su voz sonaba tensa y preocupada. Señor Molina, soy Carmen, la madre de Patricia. Podríamos encontrarnos para hablar sobre esta situación. Como madre, estoy muy angustiada por todo lo que está pasando. Señora Ruiz, entiendo su preocupación, pero esto es un asunto legal que debe resolverse en los tribunales. Por favor, solo media hora. Podemos vernos en la cafetería El Siglo, en la Plaza de la Reina. Necesito entender qué llevó las cosas hasta este extremo. Su tono sincero me convenció de acceder. Una hora después, nos encontramos en la cafetería histórica del centro de Valencia. Carmen era una mujer de 55 años, de estatura baja, cabello rubio teñido y expresión maternal que irradiaba genuina preocupación. Señor Molina, ante todo quiero disculparme por las acciones de mi esposo. Joaquín me confesó anoche que sabía que algo no estaba bien cuando Diego le regaló el BMW. Un coche de ese valor no se regala sin motivo. Sus palabras me sorprendieron. ¿Su esposo sabía que el regalo era irregular? Sospechaba, pero eligió no hacer preguntas porque le convenía tener un vehículo mejor. Ha estado avergonzado desde que la policía fue a nuestra casa. ¿Y qué opina usted de todo esto, señora Ruiz? Carmen suspiró profundamente. Como enfermera del Hospital La Fe, he visto familias destruirse por situaciones similares. Creo que Diego cometió un error grave, pero también creo que usted es el único que puede evitar que esta situación arruine completamente su futuro. Señora Ruiz, durante 32 años he evitado que Diego enfrente las consecuencias de sus errores. Esa época terminó. Entiendo su posición, señor Molina, pero quiero que sepa que Patricia está sufriendo mucho. Su matrimonio se está tambaleando y ella no tiene culpa de las decisiones de Diego. Esa conversación me hizo reflexionar sobre las víctimas colaterales de esta situación. Patricia, Carmen e incluso Joaquín estaban pagando precios altos por las acciones irresponsables de Diego. Pero esa realidad no cambiaba el hecho fundamental. Diego había elegido este camino a pesar de conocer las posibles consecuencias. El miércoles 24 de abril, el inspector Ortega me citó en la comisaría para revisar los detalles finales de la investigación antes de remitir el caso al juzgado. Señor Molina, hemos completado todos los procedimientos preliminares. El expediente será enviado al juzgado de instrucción número 7 de Valencia esta tarde. El juez Alejandro Campos Navarro será quien presida el caso. ¿Qué tipo de magistrado es el juez Campos? Es conocido por ser justo, pero estricto con los delitos contra la propiedad.
no suele mostrar leniencia con personas que aprovechan relaciones familiares para cometer delitos. ¿Cuándo será la primera audiencia? Probablemente dentro de 2 o 3 semanas. Su hijo recibirá una citación oficial en su domicilio. Usted también será citado como parte demandante. Esa misma tarde, mi abogado Bernardo me llamó con noticias importantes. Rafael, he hablado con el abogado defensor de Diego, Fernando Soto Martínez. Es un penalista competente que ha solicitado una reunión para explorar la posibilidad de un acuerdo extrajudicial. ¿Qué tipo de acuerdo? Diego se declararía culpable de los cargos a cambio de una sentencia reducida. Pagaría restitución completa más costas legales y recibiría prisión condicional en lugar de efectiva. ¿Cuánto dinero estamos hablando? Fernando propone 10.000 euros en total, 5.000 euros por daños y perjuicios, 3.000 euros por costas legales y 2.000 euros como compensación por el estrés emocional causado. La cifra era considerable. Representaba casi 5 meses de salario para Diego y dudaba que él y Patricia tuvieran esa cantidad disponible. Bernardo, ¿cuál es su recomendación profesional? Desde el punto de vista legal, el acuerdo es favorable para ti. Garantiza restitución económica y evita la incertidumbre de un juicio. Desde el punto de vista personal, solo tú puedes decidir si es suficiente para satisfacer tu sentido de justicia. Esa noche reflexioné largamente sobre la propuesta. Por un lado, 10.000 euros era una suma significativa que enseñaría a Diego una lección económica duradera. Por otro lado, la prisión condicional significaba que no enfrentaría tiempo real en prisión, lo cual podría interpretar como que había salido bien librado, una vez más. El viernes 26 de abril, Diego me llamó directamente por primera vez desde el día del robo. «Papá, ¿podemos hablar 5 minutos? Te prometo que no voy a pedirte que retires la denuncia». Su tono era diferente, más humilde, menos confrontativo. Decidí escucharlo. «Papá, quiero que sepas que me doy cuenta de que cometí un error grave. No solo con el coche, sino con la manera en que te he tratado durante los últimos años». «¿Qué te hizo darte cuenta de eso, Diego?» Estar en la comisaría, ser interrogado como un criminal común, ver la vergüenza en los ojos de Patricia. Por primera vez en mi vida, entendí cómo mis acciones afectan a otras personas. Sus palabras sonaban sinceras, pero yo había escuchado disculpas de Diego muchas veces antes, solo para ver repetirse los mismos patrones de comportamiento. «Diego, ¿entiendes por qué tomé la decisión de denunciarte?» «Al principio no. Pensé que estabas siendo cruel e inflexible, pero ahora entiendo que durante años has estado tratando de enseñarme límites y yo nunca los respetaba. ¿Y qué planeas hacer al respecto?» «Mi abogado dice que puedo declararme culpable y pagar restitución. No tengo el dinero ahora, pero puedo conseguirlo prestado o pagarlo en cuotas mensuales». «¿De dónde vas a sacar 10.000 euros, Diego?» «Joaquín se ofreció a prestármelos. Dice que se siente responsable por haber aceptado el coche sabiendo que algo no estaba bien». La ironía de la situación era notable. Joaquín, a quien Diego había querido impresionar con mi BMW robado, ahora tendría que financiar las consecuencias legales de ese mismo delito. «¿Y Patricia cómo está manejando toda esta situación?» Diego guardó silencio durante varios segundos antes de responder. «No muy bien. Dice que ya no me reconoce, que el hombre con quien se casó nunca habría hecho algo así. Hemos estado discutiendo mucho. Han considerado terapia matrimonial. Ella no quiere. Dice que primero tengo que resolver mis problemas personales antes de que podamos trabajar en nuestros problemas de pareja». Por primera vez en años, Diego estaba enfrentando consecuencias reales y múltiples por sus acciones. Legales, económicas, matrimoniales y familiares. Todo simultáneamente. «Papá, sé que no tengo derecho a pedir esto, pero ¿hay alguna posibilidad de que podamos reconstruir nuestra relación después de que esto termine?» Su pregunta me tomó por sorpresa. Durante los últimos días, había estado tan concentrado en el proceso legal que no había reflexionado sobre la posibilidad de una reconciliación futura. «Diego, eso dependerá completamente de ti, de cómo manejes este proceso, de si realmente aprendes de esta experiencia y de si estás dispuesto a reconstruir la relación basada en respeto mutuo,
no en dependencia económica. Entiendo. ¿Aceptarías el acuerdo que propone mi abogado? Voy a considerarlo durante el fin de semana. Te daré una respuesta el lunes. Después de colgar, me sentí extrañamente optimista por primera vez en semanas, no porque la situación hubiera mejorado, sino porque finalmente escuchaba a Diego hablar como un adulto responsable que entendía la gravedad de sus acciones. El domingo 28 de abril, después de 2 días de reflexión, tomé mi decisión final. Llamé a Bernardo para comunicársela. Acepto el acuerdo extrajudicial con una condición adicional. Diego debe completar 200 horas de servicio comunitario trabajando con personas de la tercera edad. Quiero que aprenda el valor del respeto hacia las generaciones mayores. Es una condición inusual, Rafael, pero puedo proponerla durante las negociaciones. El martes 30 de abril, ambos abogados se reunieron para finalizar los términos del acuerdo. Diego aceptó todas las condiciones sin objeciones. Declararse culpable, pagar 10 €, en restitución, recibir 12 meses de prisión condicional y completar 200 horas de servicio comunitario. La audiencia judicial se programó para el 15 de julio de 2024, donde el juez Campos ratificaría formalmente el acuerdo y pronunciaría la sentencia oficial. Por primera vez desde el 15 de abril, sentí que había tomado las decisiones correctas. Diego enfrentaría consecuencias significativas por sus acciones, pero también tendría la oportunidad de aprender y crecer de la experiencia. El proceso legal había servido su propósito: enseñar que todas las acciones, especialmente las que lastiman a la familia, tienen consecuencias duraderas. Durante las semanas siguientes al acuerdo legal, Valencia vivió un mayo inusualmente caluroso. Las temperaturas superaron los 35 grados varios días consecutivos, creando una atmósfera sofocante que parecía reflejar las tensiones familiares que aún persistían después de resolver el conflicto judicial. El 8 de mayo recibí una llamada inesperada de Amparo. Su voz sonaba alterada, más preocupada de lo habitual. Rafael, necesito contarte algo importante. Patricia vino a verme ayer por la tarde. Estaba muy angustiada y me pidió consejo sobre su matrimonio con Diego. ¿Qué tipo de consejo? Está considerando la separación. Dice que desde el arresto Diego ha cambiado completamente. Se ha vuelto irritable, agresivo, y culpa a todo el mundo excepto a sí mismo por la situación en que se encuentra. Esta información me preocupó profundamente. Durante nuestra última conversación telefónica, Diego había parecido reflexivo y arrepentido. Aparentemente esa actitud no había durado mucho tiempo. Patricia mencionó incidentes específicos. Sí, y son preocupantes, Rafael. Dice que Diego ha estado bebiendo más de lo normal, especialmente por las noches. También ha tenido varios arranques de ira donde grita y arroja objetos. Ha llegado a agredirla físicamente. Hasta ahora no, pero Patricia está asustada. Dice que la semana pasada Diego rompió un plato contra la pared durante una discusión sobre dinero y los fragmentos casi la lastiman. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de preocupación y culpa. ¿Había contribuido mi denuncia a desestabilizar la personalidad de Diego hasta el punto de volverlo potencialmente violento? ¿O estaba simplemente revelándose la verdadera naturaleza de mi hijo bajo presión extrema? El 12 de mayo, Patricia me llamó directamente. Su voz sonaba cansada y derrotada. Rafael, sé que probablemente no quiera escuchar sobre nuestros problemas matrimoniales, pero no tengo a nadie más con quien hablar. Te escucho, Patricia. ¿Qué está pasando? Diego está culpándome a mí por todo lo que ha sucedido. Dice que si mi padre no hubiera aceptado el BMW, nada de esto habría pasado. También dice que debería convencerte de retirar todas las condiciones del acuerdo legal. ¿Y tú qué le respondiste? Le dije que él fue quien tomó la decisión de robar el coche y que tiene que asumir las consecuencias. Pero eso solo lo puso más furioso. Patricia me contó entonces sobre una serie de incidentes que revelaban un patrón de comportamiento cada vez más preocupante. Diego había comenzado a llegar tarde del trabajo sin explicaciones. Cuando ella le preguntaba dónde había estado, él reaccionaba con ira desproporcionada. Ayer encontré 3 botellas de cerveza vacías escondidas en el armario del dormitorio.
Cuando le pregunté al respecto, me gritó que dejara de vigilarlo como si fuera un criminal. Patricia, ¿has considerado hablar con un profesional sobre esta situación? Sí, contacté a una psicóloga especializada en terapia de pareja, pero Diego se niega rotundamente a asistir. Dice que los únicos que necesitan terapia son las personas débiles que no pueden resolver sus propios problemas. El 18 de mayo, mientras hacía mis compras semanales en el Mercado Central de Valencia, me encontré inesperadamente con Joaquín Santos. Parecía haber envejecido varios años en el último mes. Su rostro mostraba líneas de tensión que no había notado durante nuestro encuentro en el momento de la recuperación del BMW. Rafael, ¿podemos hablar un momento? Nos dirigimos a un pequeño bar cercano y pedimos 2 cafés. Joaquín parecía nervioso, jugando con las llaves de su coche mientras hablaba. Quiero que sepas que siento mucho todo lo que ha pasado. Debería haber cuestionado a Diego cuando me trajo tu coche. En el fondo sabía que algo no estaba bien. ¿Cómo está manejando Diego el trabajo en su empresa? Esa es parte del problema. Su rendimiento ha disminuido considerablemente. Llega tarde, se distrae fácilmente y ha tenido conflictos con otros empleados. Ayer tuve que llamarle la atención porque gritó a uno de los albañiles por un error menor. ¿Está considerando despedirlo? No quiero hacerlo porque sé que necesita el trabajo para pagar la restitución, pero está poniendo en riesgo el ambiente laboral de toda la empresa. Joaquín me reveló entonces algo que me alarmó profundamente. Rafael, anoche Carmen me contó que Patricia le confió que Diego había empezado a culparla por arruinar su vida al casarse con él. Dice que si no fuera por ella, nunca habría conocido a nuestra familia y nunca habría cometido el error de regalarme tu coche. Esa lógica no tiene sentido. Lo sé, pero Diego parece convencido de que todo el mundo está conspirando contra él. Ayer le dijo a Patricia que tú habías planeado todo esto para destruir su matrimonio y alejarlo de nuestra familia. Esta información me reveló que Diego estaba desarrollando una narrativa distorsionada de los eventos, en la cual él era la víctima de una conspiración familiar en lugar del perpetrador de un delito. El 25 de mayo recibí una llamada urgente de Carmen Ruiz a las 11 de la noche. Señor Molina, Patricia está en nuestra casa. Tuvo que salir del apartamento porque Diego llegó borracho y comenzó a gritar y a romper cosas. ¿Está herida? Físicamente no, pero está muy asustada. Diego le dijo que si no lo apoyaba completamente contra usted y contra nosotros, tendría que irse de la casa. ¿Dónde está Diego ahora? No lo sabemos. Patricia dice que salió del apartamento después de su arranque de ira y no ha regresado. Al día siguiente, Patricia vino a visitarme a mi apartamento. Era la primera vez que la veía desde antes del arresto de Diego, y el cambio en su apariencia era notable. Había perdido peso, tenía ojeras pronunciadas, y su postura corporal reflejaba estrés extremo. Rafael, necesito contarle algo que nunca le he dicho a nadie, ni siquiera a mis padres. Se sentó en el sofá de mi salón y comenzó a contarme una historia que me dejó helado. Diego no comenzó a comportarse agresivamente después del arresto. Ha tenido episodios de ira controlada durante todo nuestro matrimonio, pero yo los justificaba como estrés laboral o presiones económicas. ¿Qué tipo de episodios? Al principio eran solo gritos cuando las cosas no salían como él quería, pero gradualmente escalaron. Me empujó por primera vez hace 6 meses durante una discusión sobre dinero. Después se disculpó y prometió que nunca volvería a pasar. ¿Y volvió a pasar? Patricia asintió con lágrimas en los ojos. 3 veces más. La última vez fue hace 2 semanas. Me agarró del brazo tan fuerte que me dejó moretones. Tuve que usar mangas largas para ocultarlos en el trabajo. ¿Por qué no habías denunciado esto antes? Porque creía que era culpa mía. Diego siempre me convencía de que yo había provocado su ira, que si hubiera sido más comprensiva o más apoyativa, él no habría reaccionado así. Patricia me explicó que los episodios de violencia doméstica habían aumentado en frecuencia e intensidad después de que Diego perdió su trabajo en marzo, pero que el arresto y el proceso legal habían actuado como catalizadores, intensificando su comportamiento abusivo. Anoche, cuando llegó borracho,
Me dijo que todo era culpa mía, que si mi familia no hubiera existido, él nunca habría tomado su coche y que por eso su vida estaba arruinada. Patricia, ¿has hablado con algún profesional sobre violencia doméstica? Llamé al teléfono de ayuda para mujeres maltratadas esta mañana. Me dieron información sobre refugios y procedimientos legales para obtener una orden de alejamiento. ¿Estás considerando esas opciones? Sí. No puedo seguir viviendo con miedo de que Diego explote y esta vez me lastime seriamente. Esa conversación me hizo comprender que el robo de mi BMW había sido solo la punta del iceberg de problemas mucho más profundos en la personalidad de Diego. La presión del proceso legal no había creado estos problemas. Simplemente había removido las máscaras que ocultaban su verdadera naturaleza. El 30 de mayo, Patricia tomó la decisión de mudarse definitivamente a casa de sus padres y comenzar los procedimientos de separación legal. También presentó una denuncia por violencia doméstica en el juzgado de familia, solicitando una orden de alejamiento contra Diego. Cuando me enteré de estas noticias, experimenté sentimientos complejos. Por un lado, me alegraba de que Patricia hubiera encontrado el valor de protegerse a sí misma. Por otro lado, no podía evitar preguntarme si mi denuncia había precipitado una crisis que podría haberse manejado de manera diferente. Pero al reflexionar más profundamente, llegué a una conclusión clara. Diego había elegido sus acciones en cada paso del camino. Había elegido robarme, había elegido faltarme el respeto, había elegido la violencia doméstica y había elegido el alcoholismo como mecanismo de escape. Mis decisiones habían sido respuestas a sus acciones, no las causas de sus problemas fundamentales de carácter. Si algo, el proceso legal había servido un propósito adicional e inesperado. Había protegido a Patricia al revelar la verdadera naturaleza de Diego antes de que la violencia escalara a niveles más peligrosos. La primera semana de junio de 2024 marcó un punto de inflexión inesperado en toda esta situación. El miércoles 5 de junio, mientras revisaba mi correspondencia matinal, encontré una carta certificada del Juzgado de Familia número 3 de Valencia. Patricia había oficializado su solicitud de divorcio y la orden de alejamiento contra Diego había sido aprobada temporalmente. Esa misma tarde, mi abogado Bernardo me llamó con noticias relacionadas con el caso penal. Rafael, el abogado de Diego, me ha contactado con una propuesta inesperada. Diego quiere acelerar el pago de la restitución completa antes de la audiencia del 15 de julio. ¿Tiene el dinero disponible? Aparentemente sí. Joaquín Santos ha decidido prestarle los 10,8 euros completos de una sola vez, en lugar de permitir pagos mensuales. Quiere resolver todo rápidamente para distanciar a su familia de Diego. Esta decisión de Joaquín no me sorprendió. Con Patricia viviendo nuevamente en casa de sus padres y con la orden de alejamiento vigente, era lógico que quisieran cerrar todos los vínculos legales con Diego lo antes posible. ¿Qué implicaciones tiene esto para el proceso judicial? Si Diego paga la restitución completa antes de la audiencia, el juez probablemente verá esto como una muestra de responsabilidad y arrepentimiento genuino. Podría influir positivamente en la sentencia final. El viernes 7 de junio, recibí una transferencia bancaria de 10.000 euros con el concepto restitución legal, Diego Molina Santos. Verlo en mi cuenta bancaria me generó sentimientos contradictorios. Por un lado, representaba justicia económica por el daño causado. Por otro lado, sabía que este dinero provenía del hombre que Diego había intentado impresionar robándome. Ese mismo día, tomé una decisión que había estado contemplando durante semanas: vender mi BMW. Las memorias asociadas con el vehículo se habían vuelto demasiado dolorosas. Cada vez que lo conducía, recordaba la traición de Diego y los eventos traumáticos de los últimos 2 meses. Contacté al concesionario Mercedes-Benz Valencia, donde había comprado el coche en 2021. El gerente de ventas, Antonio Vega Herrera, evaluó el vehículo y me ofreció 22.000 euros, considerando que tenía solo 35.000 kilómetros y estaba en excelente condición. Señor Molina, ¿está interesado en algún modelo de reemplazo? La pregunta me hizo reflexionar sobre lo que realmente quería.
Durante los últimos años había estado viviendo de manera conservadora, ahorrando dinero sin un propósito específico. Quizás era momento de invertir en algo que realmente me trajera satisfacción. Quiero ver el Mercedes-Benz clase E más reciente que tengan disponible. Antonio me mostró un Mercedes-Benz E220D del 2024, color negro metalizado, con interior de cuero beige y todas las características tecnológicas más avanzadas. El precio era de 48.000 euros, significativamente más caro que mi BMW anterior, pero dentro de mis posibilidades económicas. Es un vehículo completamente diferente al que tiene actualmente, más elegante, más cómodo y con sistemas de seguridad de última generación. Después de una prueba de conducción de 30 minutos por Valencia, tomé la decisión. Vendí mi BMW por 22.000 euros y compré el Mercedes-Benz por 48.000 euros, pagando la diferencia de 26.000 euros de mis ahorros personales. Conducir mi nuevo coche por primera vez fue una experiencia liberadora. No había memorias dolorosas asociadas con este vehículo. Representaba un nuevo capítulo de mi vida, uno en el cual yo controlaba mis decisiones sin estar condicionado por las manipulaciones o expectativas familiares. El sábado 8 de junio decidí visitar a Amparo para contarle sobre los desarrollos recientes. La encontré trabajando en su jardín, plantando geranios rojos en macetas de terracota. «Rafael, te ves diferente». «Más tranquilo. Me siento diferente. Por primera vez en meses, siento que tengo control sobre mi propia vida». Le conté sobre la venta del BMW y la compra del Mercedes-Benz, así como sobre el pago completo de la restitución. ¿Has sabido algo de Diego directamente? No, y honestamente no espero saber de él pronto. Patricia me dijo que está viviendo solo en el apartamento de Benimaclet, pero que su comportamiento sigue siendo errático. Amparo dejó su regadera a un lado y me miró seriamente. «Rafael, ¿crees que hiciste lo correcto denunciando a Diego?». Era una pregunta que me había hecho a mí mismo muchas veces durante las últimas semanas. «Amparo, cuando tomé esa decisión, pensé que estaba enseñándole a Diego sobre responsabilidad y consecuencias. No anticipé que revelaría problemas tan profundos en su personalidad. ¿Te arrepientes?». No me arrepiento de haberme defendido y de haber exigido respeto. Pero me entristece haber descubierto que mi hijo es capaz de violencia doméstica y comportamiento abusivo. Amparo asintió comprensivamente. A veces, ser padre significa aceptar que nuestros hijos pueden tomar caminos que nunca imaginamos. El martes 11 de junio, recibí una llamada inesperada del inspector Ortega. «Señor Molina, tengo información adicional sobre su hijo que podría interesarle. Diego fue arrestado anoche por alteración del orden público en un bar del centro de Valencia». «¿Qué pasó exactamente?». «Según los testigos, Diego se embriagó y comenzó a hacer acusaciones públicas contra usted y la familia Santos. Decía que todos habían conspirado para arruinar su vida. Cuando el personal del bar le pidió que se calmara, reaccionó agresivamente y rompió varios vasos. ¿Qué consecuencias legales tiene esto?». «Fue puesto en libertad después de pagar una multa de 300 euros por daños a la propiedad del establecimiento. Sin embargo, este incidente será reportado al juez que maneja su caso penal principal, ya que viola las condiciones de su libertad condicional». Esta información me preocupó porque podría complicar la audiencia del 15 de julio. Si Diego continuaba comportándose de manera irresponsable, el juez podría decidir imponer una sentencia más severa. El domingo 16 de junio decidí hacer algo que no había hecho en años: tomarme unas vacaciones. Reservé una semana en un hotel rural cerca de Cuenca, en la región de Castilla-La Mancha. Quería tiempo alejado de Valencia, de los recuerdos dolorosos y de la posibilidad de encuentros incómodos con miembros de mi familia extendida. El hotel rural Casa Grande tenía solo 12 habitaciones y estaba ubicado en una finca histórica rodeada de campos de lavanda y olivares centenarios. Durante esos 7 días, caminé por senderos rurales. Leí libros que había comprado años atrás pero nunca había tenido tiempo de disfrutar, y reflexioné sobre las direcciones que quería tomar en esta nueva etapa de mi vida. Una mañana,
Mientras desayunaba en la terraza del hotel contemplando el paisaje manchego, conocí a Dolores Jiménez Morales, una mujer de 68 años, viuda, que también estaba pasando unos días sola en el hotel. Era profesora jubilada de literatura en un instituto de Alicante, con una personalidad cálida y una perspectiva optimista de la vida que me resultó refrescante. ¿Qué lo trajo a este rincón tranquilo de España?, me preguntó mientras compartíamos café y magdalenas caseras. Necesitaba distanciarme de algunos problemas familiares complicados. ¿Y usted? Cada año vengo aquí para el aniversario de la muerte de mi esposo. Era su lugar favorito en España. Pero ya no es una tradición triste. Se ha convertido en una celebración de los buenos recuerdos. Durante los siguientes días, Dolores y yo compartimos largas conversaciones sobre la vida, la familia, la pérdida y la importancia de mantener la dignidad personal a pesar de las circunstancias difíciles. Rafael, por lo poco que me ha contado sobre su situación familiar, me parece que usted tomó decisiones valientes para proteger su autoestima. Eso no es fácil cuando se trata de hijos. A veces me pregunto si fui demasiado duro. ¿Demasiado duro? Usted estableció límites razonables después de años de ser irrespetado. Eso no es dureza, es supervivencia emocional. Al regresar a Valencia el domingo 23 de junio, me sentía renovado mental y emocionalmente. Las vacaciones me habían dado perspectiva sobre cuánto había cambiado mi vida en los últimos 2 meses y cuánto había mejorado mi bienestar personal desde que dejé de permitir que Diego manipulara mis emociones y decisiones. Encontré mi apartamento exactamente como lo había dejado, pero ahora lo veía con ojos diferentes. Ya no era el refugio de un padre preocupado esperando llamadas de un hijo problemático. Era el hogar de un hombre independiente que había recuperado el control de su vida. Esa semana, decidí comenzar a explorar actividades que había postergado durante años. Me inscribí en un curso de fotografía digital en el Centro Cultural La Beneficencia. Contacté a viejos amigos del trabajo con quienes había perdido contacto y comencé a planificar un viaje más extenso a Italia que había estado soñando desde mi jubilación. El lunes 1 de julio, exactamente 2 semanas antes de la audiencia judicial final, me sentía preparado para cerrar definitivamente este capítulo doloroso de mi vida. Diego había hecho sus elecciones, había enfrentado consecuencias apropiadas, y ahora ambos teníamos la oportunidad de construir futuros separados e independientes. Por primera vez en meses, el futuro me parecía lleno de posibilidades, en lugar de complicaciones familiares. El lunes 8 de julio de 2024, una semana antes de la audiencia judicial final, decidí hacer algo que no había hecho en más de 20 años: asistir a misa dominical. No era que hubiera tenido algún despertar religioso súbito, pero sentía la necesidad de encontrar paz interior antes del cierre definitivo de este capítulo traumático de mi vida. La parroquia de San Miguel Arcángel, ubicada en el barrio de Ruzafa, cerca de mi apartamento, tenía una arquitectura modesta pero acogedora. El edificio de ladrillo rojizo databa de los años 50, con vitrales sencillos que filtraban la luz matinal, creando patrones multicolores en el interior. Llegué temprano para la misa de las 10 de la mañana y me senté en uno de los bancos posteriores. La congregación era pequeña pero diversa: ancianos devotos, algunas familias jóvenes con niños y personas de mediana edad como yo, que parecían buscar algo más que ritual religioso habitual. El párroco, don Antonio Moreno Castillo, era un hombre de 71 años con cabello blanco completamente, barba cuidada y una presencia serena que irradiaba genuina compasión. Su homilía esa mañana se centró en el tema del perdón, no como debilidad, sino como liberación personal del resentimiento. El perdón, dijo don Antonio, no significa aceptar comportamientos inaceptables o permitir que otros nos lastimen repetidamente. Significa liberarnos del peso del rencor para poder vivir en paz con nuestras propias decisiones. Sus palabras resonaron profundamente conmigo. Durante los últimos meses, había luchado con sentimientos de culpa sobre las consecuencias de mi denuncia contra Diego, pero comenzaba a entender que proteger mi dignidad y establecer límites
no requería disculpas ni justificaciones. Después de la misa, don Antonio se acercó a saludar personalmente a cada miembro de la congregación. Cuando llegó a mí, me extendió una mano cálida y sonrió genuinamente. Bienvenido a nuestra comunidad. Soy don Antonio. ¿Es su primera visita a San Miguel? Sí, padre. Soy Rafael Molina. Vivo cerca de aquí, pero hacía muchos años que no asistía a misa. ¿Qué lo trajo de vuelta si no es demasiado personal preguntarlo? He pasado por una situación familiar muy difícil recientemente. Busco paz interior para poder seguir adelante. Don Antonio asintió comprensivamente. ¿Le gustaría tomar un café conmigo algún día esta semana? A veces conversar con alguien neutral puede ayudar a procesar experiencias dolorosas. Acepté su invitación y nos encontramos el miércoles 10 de julio en una pequeña cafetería llamada El Rincón Tranquilo, cerca de la iglesia. Don Antonio llegó vestido con ropa civil, una camisa celeste y pantalones de gabardina, proyectando una imagen más accesible que durante la ceremonia religiosa. Rafael, cuénteme sobre esa situación familiar que lo está preocupando. Le relaté toda la historia desde el robo del BMW hasta los desarrollos recientes con Patricia y la violencia doméstica. Don Antonio escuchó sin interrumpir, ocasionalmente asintiendo o tomando notas en un pequeño cuaderno. ¿Se siente culpable por haber denunciado a su hijo? A veces sí. Me pregunto si podría haber manejado la situación de manera diferente, con más paciencia o comprensión. Rafael, usted describió décadas de paciencia y generosidad hacia Diego. ¿En qué momento la paciencia se convierte en complicidad con el comportamiento abusivo? Su pregunta me hizo reflexionar. Nunca había considerado que mi tolerancia histórica hacia los errores de Diego podría haber contribuido a su sensación de impunidad. ¿Cree que hice lo correcto, padre? Creo que usted protegió su dignidad humana después de años de ser irrespetado. Eso no solo es correcto, es necesario para su bienestar espiritual y emocional. Don Antonio me habló entonces sobre el concepto de caridad bien ordenada en la doctrina católica. La idea de que cuidar de uno mismo no es egoísmo, sino responsabilidad moral necesaria para poder cuidar genuinamente de otros. Si usted hubiera continuado permitiendo el abuso y la falta de respeto de Diego, ¿qué mensaje le habría enviado sobre las relaciones humanas saludables? ¿Y qué ejemplo habría dado sobre cómo trataba a las personas que más amamos? Esa conversación marcó el comienzo de una amistad inesperada pero significativa. Comencé a asistir regularmente a las misas dominicales y ocasionalmente participaba en actividades de la parroquia durante la semana. El viernes 12 de julio, don Antonio me invitó a conocer el programa de ayuda social que la iglesia coordinaba para personas mayores del barrio. Dolores Jiménez Morales, la mujer que había conocido durante mis vacaciones en Cuenca, había regresado a Valencia esa semana y coincidentemente también había comenzado a asistir a San Miguel. «Rafael, qué sorpresa encontrarte aquí», me dijo Dolores cuando nos vimos en el salón parroquial donde se organizaban las actividades caritativas. Dolores no sabía que vivías en Valencia. Regresé hace 3 días de Alicante. Decidí mudarme aquí después de vender mi casa. Valencia me ofrece más oportunidades culturales y sociales para esta etapa de mi vida. Don Antonio nos explicó el funcionamiento del programa de asistencia social. La parroquia coordinaba visitas semanales a ancianos que vivían solos, organizaba comidas comunitarias los domingos después de misa y gestionaba un banco de alimentos para familias necesitadas. ¿Estarían interesados en participar como voluntarios? Tanto Dolores como yo aceptamos inmediatamente. Me asignaron la responsabilidad de visitar semanalmente a 3 ancianos del barrio que tenían dificultades de movilidad. Carmen Torres Vidal, de 89 años, viuda desde hacía 10 años. Esteban López Martín, de 85 años, que vivía solo después de la muerte de su esposa el año anterior. Y Mercedes Ruiz Fernández, de 82 años, que tenía problemas de artritis severa. Mi primera visita el sábado 13 de julio fue a Carmen Torres. Vivía en un apartamento pequeño pero impecablemente limpio en un edificio de los años 60. Cuando abrió la puerta, me recibió con una sonrisa radiante. «Usted debe ser Rafael».
Don Antonio me dijo que vendría a visitarme. Pase, pase, he preparado té y galletas caseras. Carmen resultó ser una conversadora natural con una memoria extraordinaria para detalles históricos de Valencia. Durante 2 horas me contó historias sobre cómo era la ciudad durante los años 40 y 50, sobre su difunto esposo, que había trabajado en el puerto, y sobre sus 3 hijos que ahora vivían en otras ciudades de España. ¿Sabe qué es lo que más echo de menos?, me preguntó mientras servía una segunda taza de té. ¿Qué, Carmen? Las conversaciones genuinas con personas que realmente escuchan. Mis hijos me llaman cada domingo, pero siempre están apurados. Siempre tienen prisa por terminar la llamada. Sus palabras me recordaron mis propias experiencias con Diego durante los últimos años. Las pocas veces que hablábamos por teléfono, él siempre parecía distraído, como si la conversación fuera una obligación molesta en lugar de una oportunidad de conexión. La visita a Esteban López fue completamente diferente. Era un hombre reservado, casi tímido, que claramente había tenido pocas visitas desde la muerte de su esposa Pilar. Su apartamento estaba ordenado, pero tenía esa atmósfera solitaria de alguien que ya no tiene motivación para cuidar detalles decorativos. No sé por qué don Antonio pensó que necesitaba visitas, me dijo inicialmente con cierta resistencia. Él pensó que podríamos hacernos compañía mutuamente. Yo también he pasado por momentos difíciles recientemente. Gradualmente, Esteban comenzó a abrirse. Me contó sobre sus 50 años de matrimonio con Pilar, sobre cómo habían construido una vida sencilla pero feliz, trabajando él como mecánico y ella como costurera. Su mayor dolor era no tener hijos propios. Pilar siempre decía que los hijos de los vecinos eran también nuestros hijos. Cuidamos a muchos niños del edificio mientras sus padres trabajaban. Pero cuando eres viejo y estás solo, te das cuenta de que esos vínculos no eran tan fuertes como pensabas. Mi visita a Mercedes Ruiz fue la más emotiva. Su artritis la había dejado prácticamente inmóvil y dependía de una cuidadora que venía 3 horas cada mañana para ayudarla con las tareas básicas. «Rafael, ¿tiene hijos?» «Tengo un hijo, pero nuestra relación es complicada. Yo tengo 4 hijos y 8 nietos. ¿Sabe cuántas veces me visitaron el mes pasado? Una vez. Mi hija menor vino media hora para traerme medicamentos». Mercedes no expresaba amargura, sino una tristeza resignada que me partió el corazón. Había dedicado toda su vida a criar a sus hijos y ahora enfrentaba la vejez prácticamente abandonada por ellos. Esa noche, después de mis 3 visitas, reflexioné sobre las perspectivas que estas personas mayores me habían dado sobre las relaciones familiares. Carmen, Esteban y Mercedes habían experimentado diferentes tipos de soledad en la vejez, pero todos compartían algo en común: la necesidad humana básica de conexión genuina y respeto. El domingo 14 de julio, el día anterior a la audiencia judicial final, asistí a misa con una sensación de paz interior que no había sentido en meses. Durante la ceremonia, agradecí silenciosamente por haber encontrado esta comunidad de personas que valoraban la dignidad humana, la compasión genuina y el servicio desinteresado hacia otros. Don Antonio se acercó a mí después de la misa. «¿Cómo se siente sobre la audiencia de mañana?» «Preparado y en paz. Gracias por ayudarme a encontrar perspectiva sobre todo esto. Rafael, usted encontró la perspectiva dentro de sí mismo. Yo solo proporcioné un espacio seguro para que pudiera reflexionar». Esa tarde, mientras me preparaba para la audiencia final, supe que independientemente de lo que sucediera al día siguiente, había encontrado algo invaluable. Una comunidad de personas auténticas que valoraban las relaciones basadas en respeto mutuo y un propósito renovado en ayudar a otros que enfrentaban sus propias dificultades. La experiencia con Diego había sido dolorosa, pero también me había llevado a descubrir aspectos de mí mismo que no sabía que existían y a formar conexiones humanas más genuinas que cualquiera que hubiera tenido en años. El lunes 15 de julio de 2024 amaneció despejado y fresco en Valencia. A las 8 de la mañana me vestí con mi mejor traje gris oscuro, el mismo que había usado para la boda de Diego hace 3 años, y me dirigí al Palacio de Justicia para la audiencia final.
Durante el trayecto en mi nuevo Mercedes-Benz, reflexioné sobre cuánto había cambiado mi vida desde aquel 15 de abril, cuando descubrí el BMW desaparecido. En la sala del juzgado de instrucción número 7, el ambiente era formal, pero tranquilo. El juez Alejandro Campos Navarro, un hombre de unos 50 años con barba gris bien cuidada y expresión seria, presidía desde su estrado. Mi abogado Bernardo se sentó a mi lado en la mesa de la parte demandante, mientras que Diego ocupaba la mesa opuesta junto a su defensor, Fernando Soto Martínez. Ver a Diego después de casi 2 meses fue impactante. Había perdido peso considerablemente, tenía ojeras profundas y su postura corporal reflejaba derrota y agotamiento. Vestía un traje azul marino que parecía quedarle grande, como si hubiera sido comprado cuando pesaba más. Señorías, procederemos con la ratificación del acuerdo extrajudicial alcanzado entre las partes, anunció el juez Campos. Fernando Soto se levantó para presentar la posición de Diego. Su señoría, mi cliente se declara culpable de los cargos de apropiación indebida y disposición ilegal de bien ajeno. Ha cumplido con el pago completo de la restitución económica acordada y acepta las condiciones de prisión condicional y servicio comunitario. El juez Campos revisó cuidadosamente la documentación. Señor Diego Molina Santos, ¿comprende usted que al declararse culpable de estos cargos tendrá antecedentes penales permanentes que podrían afectar sus oportunidades laborales futuras? Diego se levantó con dificultad. Su voz sonaba ronca y débil. Sí, su señoría, comprendo las consecuencias de mis acciones. ¿Tiene algo que añadir antes de que pronuncie la sentencia? Diego miró en mi dirección por primera vez durante toda la audiencia. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza, arrepentimiento y algo que interpreté como súplica silenciosa. Su señoría, quiero expresar mi profundo arrepentimiento por mis acciones. No solo lastimé a mi padre, sino que traicioné la confianza de alguien que me había dado todo en la vida. Acepto completamente la responsabilidad por mis decisiones. El juez Campos asintió y comenzó a pronunciar la sentencia oficial. Diego Molina Santos, por el delito de apropiación indebida de bien valorado en 25.000 euros y disposición ilegal de propiedad ajena, es condenado a 12 meses de prisión condicional, sujeto a presentación mensual ante este juzgado durante dicho periodo. Además, deberá completar 200 horas de servicio comunitario en instituciones que atienden a personas de la tercera edad. La audiencia terminó a las 10:30 de la mañana. Diego se acercó a mí en los pasillos del palacio mientras esperábamos los ascensores. «Papá, ¿podemos hablar 5 minutos?» Accedí, y nos dirigimos a una pequeña cafetería dentro del edificio judicial. Nos sentamos en una mesa apartada, rodeados del murmullo de abogados y funcionarios judiciales. «Papá, sé que no tengo derecho a pedir esto, pero quiero que sepas que estos últimos meses han sido los peores de mi vida. No solo por las consecuencias legales, sino por darme cuenta de quién me había convertido». «¿Qué quieres decir con eso, Diego?» «Quiero decir que perdí el respeto por ti, por mí mismo y por todo lo que realmente importa. Pensé que impresionar a Joaquín era más importante que valorar al hombre que me crió solo durante 20 años. Sus palabras sonaban sinceras, pero yo había escuchado disculpas de Diego muchas veces anteriormente. «Diego, ¿qué ha cambiado realmente en tu perspectiva?» «Perder a Patricia me hizo darme cuenta de que mi comportamiento no era solo irresponsable, era abusivo. Estar solo en el apartamento estas últimas semanas me obligó a enfrentar quién soy realmente sin las distracciones de culpar a otros». «¿Has buscado ayuda profesional?» «Sí. Estoy asistiendo a terapia psicológica 2 veces por semana con la doctora Elena Vargas Morales. También me uní a un grupo de apoyo para hombres que han ejercido violencia doméstica». Esta información me sorprendió positivamente. Diego nunca antes había mostrado disposición para buscar ayuda profesional para sus problemas personales. «¿Y qué planeas hacer con tu vida ahora?» «Joaquín me despidió la semana pasada. Aparentemente mis problemas estaban afectando el ambiente de trabajo en la empresa. Estoy buscando empleo, pero tener antecedentes penales hace todo más difícil». «¿Dónde estás viviendo?» «Sigo en el apartamento de Benimaclet,
pero probablemente tendré que mudarme a algo más barato. Sin el salario de Joaquín y sin tus transferencias mensuales, no puedo permitirme el alquiler actual. Hablamos durante media hora más. Diego me contó sobre las sesiones de terapia, sobre cómo estaba aprendiendo a reconocer los patrones de comportamiento tóxico que había desarrollado y sobre sus planes para reconstruir su vida de manera independiente. «Papá, ¿crees que algún día podremos tener una relación normal de padre e hijo?» «Diego, eso dependerá completamente de ti, de si realmente cambias tu comportamiento a largo plazo, no solo temporalmente mientras enfrentas consecuencias. Lo entiendo. No espero que confíes en mí inmediatamente. Solo espero que mantengas la puerta abierta para el futuro». Nos despedimos cordialmente, pero sin abrazos ni promesas emocionales. Era un final apropiado para esta etapa dolorosa, civilizado, honesto, pero sin falsas reconciliaciones. Esa tarde, celebré discretamente en casa con una botella de vino tinto que había estado guardando para una ocasión especial. No celebraba el sufrimiento de Diego, sino la recuperación de mi propia dignidad y autonomía. Durante los siguientes meses, me sumergí completamente en las actividades de la parroquia de San Miguel. Las visitas semanales a Carmen, Esteban y Mercedes se convirtieron en los momentos más gratificantes de mi semana. Estos ancianos apreciaban genuinamente mi compañía y me trataban con el respeto que Diego nunca había mostrado. En septiembre de 2024, don Antonio me propuso coordinar un programa expandido de visitas domiciliarias para personas mayores del barrio. Acepté la responsabilidad con entusiasmo y pronto estaba gestionando un equipo de 12 voluntarios que visitaban regularmente a más de 30 ancianos. Mi amistad con Dolores Jiménez se profundizó también. Compartíamos cenas semanales, asistíamos juntos a eventos culturales en Valencia y ocasionalmente viajábamos a pueblos cercanos para explorar mercados locales y sitios históricos. No era romance, era compañía auténtica basada en intereses compartidos y respeto mutuo. En noviembre de 2024, recibí una carta de Diego informándome que había conseguido empleo como auxiliar administrativo en una empresa de logística. El salario era modesto, 1.400 euros mensuales, pero le permitía vivir independientemente. También me informó que había completado 150 de las 200 horas de servicio comunitario requeridas trabajando en un centro de día para personas mayores en Xàtiva. No respondí a la carta inmediatamente. Necesitaba tiempo para procesar mis sentimientos sobre este contacto. Finalmente, le envié una nota breve felicitándolo por su empleo y deseándole éxito en completar su servicio comunitario. En diciembre de 2024, mientras ayudaba a organizar la cena navideña anual de la parroquia, reflexioné sobre los cambios extraordinarios que había experimentado en 8 meses. Había pasado de ser un padre manipulado y respetado a ser un hombre independiente con propósito claro y relaciones auténticas. Carmen Torres me dijo algo esa Navidad que resumió perfectamente mi transformación. Rafael, cuando lo conocí en julio, parecía un hombre cargando el peso del mundo. Ahora irradia paz y satisfacción. ¿Qué cambió? Aprendí que amar a alguien no significa permitirle que te falte el respeto, le respondí. Y descubrí que hay muchas maneras de ser valioso para otros sin sacrificar la propia dignidad. El 15 de enero de 2025, exactamente 9 meses después del robo del BMW, recibí un mensaje de Diego informándome que había completado exitosamente sus 200 horas de servicio comunitario. Su supervisor en el centro de día había elogiado su dedicación y paciencia con los ancianos residentes. Esa noche, mientras cenaba solo en mi apartamento, sentí una extraña sensación de cierre completo. Diego había cumplido todas las condiciones legales de su sentencia y yo había construido una vida nueva y satisfactoria independiente de nuestros conflictos pasados. ¿Volveríamos a tener una relación padre-hijo normal algún día? No lo sabía, y honestamente, ya no me preocupaba la respuesta. Había aprendido que mi felicidad y mi sentido de propósito no dependían de las decisiones o el comportamiento de Diego. Mi nueva vida en Valencia, rodeado de amigos genuinos en la parroquia, ayudando a personas que realmente apreciaban mi presencia
y libre de manipulaciones emocionales familiares, era más satisfactoria de lo que había imaginado posible. Había encontrado algo que había perdido años atrás sin darme cuenta: la paz interior que viene de vivir de acuerdo con tus propios valores, sin comprometer tu dignidad por mantener relaciones tóxicas, incluso con familia. A los 65 años, había comenzado el capítulo más auténtico y gratificante de mi vida adulta. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.